Déjame adivinar, llevas años aprendiendo el inglés, tanto en la escuela como en la universidad, varias horas por semana. Has tomado cursos, contratado profesores, probado Duolingo o hasta academias. Pero ¿qué pasa cuando tratas de tener una conversación? Eres incapaz de hablar fluidamente, incluso de simplemente hacerte entender. No te equivoques, no es tu culpa. La forma en que la educación tradicional enseña inglés es vergonzosamente ineficaz. Pero tengo una solución. Si todavía no nos conocemos, mi nombre es Kale Anders y me dedico a ayudar latinos a aprender inglés en tiempo récord. Soy experto en el aprendizaje de idiomas y a mis 29 años hablo 5. 3 de ellos, el español incluso, he aprendido durante los últimos 7 años siguiendo un método disruptivo que no encontrarás en ninguna institución tradicional, academia o curso. Un método basado en la ciencia del aprendizaje de idiomas que te permite comprender el inglés hablado y no solo a leer. Hablar sin que se te trabe la lengua y quedas estancado en conversaciones. Empezar a pensar en inglés. Estructurar oraciones por intuición sin tener que traducir en tu mente. Deshacerte de tu miedo de hablar. Dejar de olvidar lo que aprendes. Dejar de perder la concentración al estudiar, desarrollar una buena pronunciación y neutralizar tu acento, y hablar con confianza y ser 100% fluido. Todo esto sin importar tu nivel de inglés actual o experiencia previa estudiando el idioma. Entonces, en este video te voy a presentar este método en forma de guía paso a paso. Sabrás cómo usarlo para aprender inglés rápido y fácil, de cero a nativo desde tu casa, para que por fin puedas dejar de perder oportunidades en tu vida por falta del inglés, de una vez por todas. Yo soy Kale Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Paso número 1. Adopta la mentalidad del bebé. Cuando yo empecé a estudiar español, nunca pensé que iba a aprender. Ustedes hablaron demasiado rápido, con palabras extrañas y unos sonidos que nunca había escuchado en mi vida. No importaba cuántas veces que la escuchaba, era imposible imitarlas. Yo decía crucial y carretera. Todo mal. Y no me hables de la gramática. En inglés, ser y estar es la misma palabra. Entonces yo salía y decía cosas como soy enfermo o ese futbolista está muy bueno, en lugar de es muy bueno. ¿Te imaginas la vergüenza? Entonces, como el español era algo tan difícil para mí, perdí la motivación. No pude mantener la concentración estudiando, me aburría súper fácil, casi me di por vencido y decidí volver a mi país para siempre. Hasta que un día vi a una chica de Alemania hablando con un grupo de latinos con un español perfecto. Y ahí fue cuando yo dije, no, si ella pudo hacerlo, yo también lo puedo hacer. E hice lo que debería haber hecho desde el primer día. Adopté la mentalidad del bebé. Cuando empiezas a aprender un nuevo idioma, eres un bebé en ese idioma y te tienes que comportar como uno. Todo es nuevo, te cuesta trabajo aprender las palabras, la pronunciación es extraña, olvidas la mitad de lo que estudias y la forma en que estructuran oraciones no tiene ningún sentido. Suena familiar, esto es normal. Pero ¿qué hacemos nosotros adultos? Sobreanalizamos todo y tomamos conclusiones erradas, como que si no entiendo, el idioma es demasiado difícil, o no soy suficiente inteligente, o tengo mala memoria, o cualquier excusa, y nos rendimos en menos de una semana. Es una verdadera vergüenza qué tan débiles nos hemos vuelto en los últimos 10 años. Cualquier obstáculo nos hace rendir y nunca logramos nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero ¿qué hacen los bebés cuando no entienden, cuando cometen un error hablando, cuando no encuentran las palabras para decir en el momento? ¿Les importa un c***? Siguen con su vida, siguen escuchando con una alta curiosidad, incluso si solo entienden el 5%, y siguen cometiendo errores con una sonrisa. La clave para aprender idiomas, chicos, es la constancia, no la inteligencia. El aprendizaje de idiomas es un tema de inmersión, no de quién es más talentoso. ¿Cuántas horas, días o años no has estado inmerso en tu propio idioma nativo? He enseñado inglés a más de 100,000 latinos y es súper obvio que los que mejor entienden este principio, los que menos tratan de entender el idioma y en lugar se sumergen en él, los que siguen estudiando aunque sea difícil, los que menos prisa tienen y más se enfocan en el proceso en lugar del resultado, son los que más rápido y fácil aprenden. Para obtener el mínimo nivel de fluidez en un idioma, necesitas por lo menos 100 horas de inmersión. Esos son 3 meses de estudio diario si estudias con 1 hora al día. 3 meses que no vas a entender mucho, poco va a tener sentido y definitivamente no vas a poder hablar fluidamente. Entonces es necesario que empujes un poquito. Aguanta la frustración. Sonríe cuando no entiendas o cuando te equivocas. Y confía en tu capacidad de aprender. Confía en el poder de la máquina que tienes de cerebro. Y vas a ver que por cada semana que pasa, se vuelve
vuelve más y más fácil todo. Me pasó a mí y a todos mis estudiantes de inglés. Si empujamos al inicio a través de esa frustración, tarde o temprano aprendemos. Pero todo empezó con un cambio de mentalidad, que en un nuevo idioma somos bebés y hay que comportarse en consecuencia. Paso 2. Estudia las palabras más comunes en contexto. Ahora que tienes la mentalidad correcta, podemos empezar a estudiar. Una de mis mayores frustraciones al aprender español, que fue el primer idioma que aprendí con este método, era que habían tantas palabras por aprender, parecían infinitas. De pronto has sentido lo mismo con el inglés. Tuve un profesor de español que el primer día me mandó una página de 3,000 palabras por aprender desde cero. Tomé esta lista y estudié las palabras, una por una. ¿Y crees que las aprendí? Obvio no. Y no fue hasta años después que me puse a estudiar la ciencia que me di cuenta que había hecho todo mal. Primero, nunca debemos estudiar palabras sueltas. Es científicamente comprobado que memorizamos las palabras mucho más fácil cuando las estudiamos en contexto, metidas en oraciones completas para que sean más relacionables. Tiene sentido, ¿cierto? Segundo, no hay necesidad de estudiar miles y miles de palabras. En todos los idiomas hay palabras que se usan más que otras. Se llaman palabras de frecuencia. De hecho, el 85% de un idioma se basa en aproximadamente unas 800 palabras esenciales solamente. Los ingleses fueron muy conscientes de ello. Durante la época del imperialismo, redactaron un diccionario llamado General Basic English Dictionary, compuesto de las 850 palabras más usadas, con el objetivo de difundir la lengua inglesa por todo el mundo. Ahora, ¿qué significa esto para ti? Significa que si te enfocas en aprender las 800 a 850 palabras más comunes en el idioma, habrás cubierto el 85% de todo el vocabulario que se usa a diario y podrás tener conversaciones. Con este conocimiento, eso fue exactamente lo que hice. Empecé a buscar historias y conversaciones en español que contenían estas palabras comunes, para que las pudiera estudiar en contexto. Y las organicé en orden de dificultad, desde básico a avanzado. En la primera dificultad, las historias tenían oraciones cortas y solo estaban en el tiempo presente. Mientras en las más avanzadas, las oraciones eran más largas y con gramática más compleja. Y en cada nivel metí por ahí 20 historias de diferentes temas para tener un vocabulario amplio. Por ejemplo, de familia, viajes, trabajo, negocios, cultura, amor. Temas que a mí me interesaban y las empecé a estudiar. ¿Cómo las estudié? Muy sencillo. Primero las leía y escuchaba con texto en español y traducción al inglés, para aprendérmelas. Cuando me las había aprendido, las volví a escuchar solo con texto en español. Y cuando había repetido suficiente, cuando ya no necesitaba los subtítulos, las repetí solo escuchando, para entrenar mi oído hasta que las podía entender sin ninguna ayuda. Y así aprendí español. Pero no solo vocabulario y frases, sino gramática también. Porque no es cuando estudiamos reglas gramaticales que aprendemos gramática, sino que cuando constantemente estemos consumiendo oraciones con buena gramática. Así aprendiste español de niño y así aprendieron todos mis estudiantes inglés también cuando adapté el método a ellos. ¿Tiene sentido? ¿Cierto? Si puedes entender bastante inglés leyendo pero poco escuchando, este método resolverá este problema. Porque al entrar a practicar la escucha, solo escuchando sin texto, ya sabrás lo que sucede en la historia o la conversación, lo cual te ayudará a entender mejor cuando solo escuchas. Y poco a poco se va mejorando a medida que se entrene tu oído. Y si tienes problemas para hablar, si olvidas lo que quieres decir en el momento o si tienes que traducir en tu mente para crear una oración, este método lo resolverá también, porque al repetir oraciones en la misma estructura gramatical tantas veces, se va interiorizando en tu memoria y con el tiempo simplemente empieza a fluir. No vas a saber las reglas de cómo se estructuran las oraciones, pero vas a ser capaz de estructurarlas, tal cual como lo haces en español, de forma natural, sin pensar. ¿Tiene sentido? Paso número 3. Deshazte del miedo de hablar con versiones interactivas. Seguro has sentido lo mismo con tu inglés, que no importa cuánto estudias cada semana, igual tu nivel está lejos del de los nativos y por eso realmente nunca sientes confianza hablando con ellos. A mí me pasó igual. Yo me acuerdo una noche cuando vivía en México y salí a cenar con un grupo de mexicanos. Conocí a una persona y el resto eran amigos de él. Y toda la noche estuve en la esquina de la mesa totalmente callado, viendo cómo estaban pasando de bueno, gritando y riéndose, sin parecer notar que yo estaba ahí. Y cuando por fin llegó mi momento de hablar, no podría terminar peor. ¿Cómo vas, Kale?, me preguntaron. Estábamos en una terraza en Monterrey en verano, hacía mucho calor. Y dije, bueno, voy a decir algo en español que sé cómo decir. Y cometí el error más vergonzoso de mi vida. Porque en lugar de decir tengo calor, dije, con toda la confianza del mundo,
estoy caliente. Y todo el mundo se murió de la risa. Sentía toda mi espalda mojada por el sudor de la vergüenza. Solo quería ir a mi casa y esconderme debajo de las sábanas de mi cama y nunca salir de ahí más. Fue traumatizante. ¿Te lo imaginas? Entonces, yo tenía que encontrar otra forma de ganar confianza hablando el idioma, que no requería hablar con los nativos, que no requería hablar con nadie, de hecho, porque no lo soportaba. Y me llegó la increíble idea de agregar a todas mis historias una versión interactiva, una versión que a medida que vayas escuchando, te hace preguntas. Preguntas que tienes que responder en voz alta. En los niveles bajos, las respuestas son muy sencillas. Yes, no, this or that, esto, aquello. Y en los niveles más altos tenía que responder con oraciones completas. Esto era genial porque no solamente me hizo más cómodo a la hora de hablar, también me hizo capaz de reconocer preguntas y su significado de inmediato, lo cual me ayudó muchísimo en mis conversaciones porque ya no me quedaba estancado pensando en lo que me estaban diciendo, sino que pude comprender de inmediato y saber cómo responder. Y lo mismo pasó a todos mis estudiantes cuando empezaron a hacer lo mismo. Personas súper tímidas que nunca se habían atrevido a decir algo en inglés. Ahora hablando con una fluidez y confianza impresionante, que por fin les permitió buscar trabajos e integrarse en la sociedad de habla inglesa. Hi everybody, I'm Cami and I finished the charter number 3. I'm so excited. Hi everybody, I'm Cami. I'm so proud of me because I finished charter number 4. I can't wait for the next charters. Thanks for everything. Hello, my name is Esteban Barros. I have 16 years old. Hello Colin, I'm thrilled to announce that I have successfully completed the English course. About my experience, I can say that it's been an incredible journey, filled with new experiences and knowledge. Hello, my name is Mary. This is my first video for my course with Kale. Hello, my dear Rayo family. I'm here and I'm really happy because I finished my chapter 5. Es muy genial eso, ¿no te parece? Paso 4. Neutraliza tu acento aprendiendo sonidos. Ahora solo me faltaba corregir mi pronunciación, porque sí, mis queridos amigos, mi acento era fatal y definitivamente no me ayudó a pasar por latino. Bueno, mi cara tampoco mucho, pero bueno. No me demoré mucho, porque la pronunciación, chicos, es la cosa más fácil de aprender o mejorar en un idioma. Solo se trata de aprender sonidos, y en cada idioma hay como máximo 50 sonidos. En inglés hay solo unos 20 sonidos que no existen en el español. Sonidos que si los aprendes podrás decir cualquier palabra en inglés de forma correcta. Imagínate si solo tuvieras que aprender 20 palabras. Estarías fluido en una semana, ¿cierto? Ahora, para aprender un sonido, no debes leer textos en voz alta y pedir que un profesor te corrija como piensa todo el mundo. Así te tardarás 50 años para mejorar tu pronunciación. Tienes que aprender cómo mover la boca y la lengua para que se produzca cada sonido de forma correcta. Y eso no requiere talento. Déjame probártelo. Haz el sonido de una vacilación. Así. Hazlo ahora. Bien. Ahora, apunta la lengua hacia el techo de tu boca sin tocar el techo. Así. Y haz el mismo sonido. Otra vez. Muy bien. ¿Sabes lo que hiciste? Hiciste el sonido de la R en inglés, el sonido más difícil de todos, sin ningún problema. No se dice red, rojo, se dice red, red, rose, room, rain, rural, remember, murderer. Cool, ¿verdad? Y cuando sabes cómo hacer el sonido, ahora solo se trata de practicar y podrás decir todas las palabras en inglés con R de forma correcta. Ahora entiendes por qué los gringos hablan así. Paso 5. Combínalo todo en una rutina de estudio efectiva. Ahora que sabes qué hacer, es hora de crearte una rutina de estudio efectiva. En mi experiencia, el mejor tiempo para dedicar cada día es 1 hora. Es suficiente para aprender rápido y no es tanto para que te abrumes y pierdas la constancia. Pero es importante que entiendas que esta rutina la puedes seguir con 2 horas, 1 hora, 30 minutos, 10 minutos al día si quieres. Lo importante no es la intensidad, lo importante es la constancia. Que hagas algo todos los días, domingos y festivos incluso.
para que formes el hábito de estudiar, que se vuelva algo automático, que no requiera tanta disciplina, y también para no permitir que olvides más de lo necesario. Entonces, así es como recomiendo que construyas tu rutina. Número 1. Adopta la mentalidad del bebé de una. No cuestiones la gramática, no te preocupes por tus errores, no te dejes frustrar porque no entiendes, y estudia siempre en un estado feliz, relajado y con una sonrisa. Confía en la capacidad de tu cerebro en hacer sentido de todo el inglés. Si solo le das suficiente información, suficiente inmersión, input como se llama, y por supuesto, tiempo. 2. Termina una historia interactiva al día. Aquí en mi canal de YouTube tengo varias historias interactivas que puedas ver gratis, o en mi curso hay cientos, todas organizadas, diferentes dificultades y temas, desde el nivel más bajo hasta lo más avanzado que hay. Ahora, terminar una historia implica terminar los 3 pasos del método. 1. Lee y escucha una historia con subtítulos en inglés y traducción al español hasta que la entiendas. 3 a 4 repeticiones suele ser suficiente. 2. Lee y escúchala ahora solo con subtítulos en inglés, hasta que puedas entenderla completamente con los ojos cerrados. 10 a 15 repeticiones aquí suele ser suficiente. Y 3. Lee y escucha la versión interactiva solo con subtítulos en inglés hasta que puedas responder a todas las preguntas de forma correcta, a tiempo y con los ojos cerrados. Esto también suele requerir por ahí 10 a 15 repeticiones. Y recuerda que requiera muchas repeticiones para acertar no es malo. Es buenísimo. Quita todo lo que te han enseñado en la escuela de tu mente, de que todo tiene que ser perfecto y tienes que tener una perfección. Eso no existe. La repetición es tu mejor amigo, y cuantas más repeticiones hagas, más estés interiorizando ese vocabulario y gramática en tu memoria de largo plazo. Así que si te requieres 100 repeticiones para terminar una historia, está bien. No pasa nada. Y último, número 3. Para tu pronunciación, aprende un sonido nuevo cada semana. El sonido TH, la R, los sonidos vocales, los diphthongs. Hay mínimo 20 sonidos que tienes que aprender para tener una buena pronunciación. Aquí en el canal tengo varios videos enseñando sonidos que puedes ver gratis, o si quieres clases completas con ejercicios súper efectivos para practicar y dominar todos los sonidos, esto también lo tienes dentro de mi curso. Y no tienes que estudiar nada de gramática. No tienes que hablar con nativos. No tienes que pagar ningún profesor o academia de inglés. Con este simple método vas a lograr comprender el inglés hablado, y no solo a leer. Hablar sin que se te trabe la lengua y te quedes estancado en conversaciones. Empezar a pensar en inglés. Estructurar oraciones por intuición sin traducir en tu mente. Deshacerte de tu miedo de hablar. Dejar de olvidar lo que aprendes. Dejar de perder la concentración al estudiar. Desarrollar una buena pronunciación. Neutralizar tu acento y hablar con confianza y ser 100% fluido. Todo esto sin importar tu nivel actual o previa experiencia estudiando inglés, incluso si empiezas completamente desde cero, y todo desde la comodidad de tu hogar. Entonces, ahora, si prefieres tener todo esto listo para ti, preparado en un curso con instrucciones paso a paso, haz clic aquí para conocer Rayo, mi curso de inglés. O si primero quieres probar el método, haz clic aquí y vas a llegar a una historia interactiva para probar. Cuando das clic aquí, llegarás a la página de compra y ahí tienes toda la información: qué incluye, cuánto cuesta, los planes y métodos de pago, testimonios y más. Si tienes preguntas, comenta aquí abajo o escríbenos un mensaje por WhatsApp a mi equipo. El enlace para hacer eso está en la descripción de este video y te vamos a ayudar. Muchas gracias y hasta luego.